Si estás buscando cómo hacer harina de nopal, has llegado al canal correcto. Mi nombre es Tania y esto es Huerto Mexicano. Comenzamos. Vamos a aprovechar que inicia la temporada de producción de nopal para deshidratarlo, convertirlo en harina y así poder consumirlo el resto del año. En videos anteriores te he mostrado cómo podemos deshidratar el nopal con un deshidratador solar y hemos hecho nopales deshidratados y nopales deshidratados enchilados. Hoy toca hacer harina de nopal. El nopal está constituido de un 90 a 92% de agua, de un 4 a un 6% de fibra, de un 2 a un 4% de proteína y 1% de minerales en los que principalmente vamos a encontrar calcio. Es por esta razón que los nopales que deshidratemos se van a reducir a menos del 10%. Es decir, que si nosotros deshidratamos 1 kilo de nopal, vamos a obtener alrededor de 90 gramos de harina. Hoy en Huerto Mexicano aprenderemos a transformar nopales en harina de nopal. Para no hacer tan largo este video, he omitido la parte de cómo deshidratar nopales porque ya hay un video previo que te lo dejo en la parte de aquí arriba para que puedas verlo. Como paso número 1 vamos a deshidratar nuestros nopales y lo podemos hacer tanto en un deshidratador solar, un deshidratador eléctrico o en el horno de la estufa. Aquí tenemos nuestros nopales en el deshidratador eléctrico y como podrán ver se redujeron bastante. Ahora lo que tenemos que hacer es retirarlos y los vamos a colocar en un recipiente para llevarlos a moler. El tiempo que te va a llevar realizar tu deshidratado será de 7 a 8 horas aproximadamente. Si deseas adquirir un deshidratador eléctrico, te dejo en la descripción un link donde podrás hacerlo. Si nosotros realizamos el proceso en un deshidratador solar, nos puede llevar de 1 a 2 días. Esto va a depender del grosor de nuestros cortes y también del clima en donde te encuentres. En mi caso, yo he deshidratado nopales en un horario entre 9 y 10 de la mañana a aproximadamente 5 o 6 de la tarde en un solo día en la temporada de verano. Pero en otras épocas del año lo he hecho en 2 días o día y medio. Además, uno de los suscriptores de Huerto Mexicano ha comenzado a realizar sus propios deshidratadores. Así que también te dejo su número para que puedas contactarlo aquí en México y adquirir uno si es que no lo quieres realizar, porque recuerda que en el canal hemos elaborado previamente uno que es muy sencillo de hacer. Aquí lo tenemos y lo que vamos a hacer es colocarlos en un recipiente. Para el caso de deshidratar en la estufa, el proceso te debe llevar entre 5 y 7 horas, siempre y cuando dejamos una abertura en el horno para que salga el vapor. Y recuerda que debemos de hacerlo a una temperatura menor a 45 grados centígrados. Esto con la intención de que nuestra fruta se deshidrate y no se cocine. Para mí siempre va a ser mejor hacerlo en un deshidratador solar porque no empleamos otros recursos adicionales que los que nos da la naturaleza y en este caso aprovechamos la energía del sol. Vamos a recoger nuestros nopales deshidratados, los colocamos en un recipiente y los llevamos a moler. Aquí tenemos ya nuestros nopales bien deshidratados, escuchamos cómo es que suenan. Y eso indica que están bien deshidratados. Vamos a retirar aquellos que no lo están, como este que tengo aquí. Si se dan cuenta, es flexible y no está bien deshidratado. En cambio, los que tengo de este lado van a ser quebradizos. Este video surge de la inquietud de varios suscriptores que me preguntaban si con el método de deshidratar nopal era posible hacer harina y si para hacerlo era posible realizarlo en un procesador de alimentos normal como el que podemos tener en casa. La verdad es que lo podemos hacer, pero nuestro procesador se va a dañar. También lo puedes moler en la licuadora, pero recuerda que el vaso de la misma tiene que ser de vidrio para no dañar el plástico. Lo ideal es hacerlo en un molino de semillas y granos de café como este, que si no sabes dónde conseguirlo, te dejo un enlace en la cajita de descripción para que puedas adquirir uno, al menos aquí en México. De manera industrial se utilizan máquinas especializadas y nosotros lo que vamos a utilizar es un molino como este. Ahora vamos a colocar nuestros nopales en el molino de semillas. Ahora lo tapamos y vamos a moler. Para que nuestro molino de semillas pueda moler mucho mejor, vamos a agregar una cantidad suficiente de nuestros nopales deshidratados.
y alcanzamos a ver incluso cómo empieza a salir un poco de harina. Si vamos a estar procesando nuestra harina de nopal, te sugiero que lo hagas con un cubreboca porque el polvito que suelta puede ser bastante molesto. No vamos a destapar inmediatamente para dejar que se asiente el polvo de la harina que está adentro. Aquí vamos viendo, poco a poco se va a ir asentando. Ahora sí, vamos a destapar nuestro molino de semillas y ¡tarán! Aquí tenemos nuestra harina de nopal. Si te está siendo de utilidad este video, deja un like y compártelo para que pueda llegar a más personas que les interese también. Con la ayuda de un colador vamos a tamizar nuestra harina para separar los trozos que no se hayan molido bien y posteriormente los vamos a regresar al molino para darle una siguiente vuelta hasta que se conviertan en polvo. Ahora podemos ver la textura de nuestra harina y vemos que nos queda un polvito suave y ligero. Ahora lo que nos resta es llevarlo a un frasco donde lo vamos a conservar. De 3 nopales como este nos resulta un frasquito como este de acá. Por lo que verás, se reduce bastante nuestro deshidratado al transformarlo en harina. En los próximos días te enseño cómo podemos utilizar nuestra harina de nopal. Ahora ya sabes cómo realizar tu propia harina de nopal en casa. Te agradezco como siempre que te hayas quedado hasta el final del video y nos vemos pronto con más ideas sobre jardín, huerto, deshidratación y cocina con ingredientes del campo. Hasta la próxima.